Listo. Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar la clase el día de hoy. Em, Al día de, si nos damos cuenta o nos recordamos la semana pasada, vimos todo el tema de las fases del compilador. Vimos también mucho tema de qué es lo que se estudia en cada fase, ¿verdad? Y pues podemos observar, listo, pudimos observar cómo se viaja a través de las fases y cómo interactúa, ¿verdad? Bien. Ahora lo que nos toca como contenido de curso es las generaciones de los lenguajes. Pero poco a poco con respecto he podido ir, ir dando la clase, pues me he dado cuenta que resulta un poco más interesante platicar sobre cuál es la historia de los lenguajes de programación. Ustedes ya complementarán ese conocimiento leyendo por su parte las fases del compilador, perdón, la- las generaciones de los lenguajes, ¿verdad? Entonces sí, ahí les encargo, ¿verdad? Que no nos vamos a desviar del tema porque pues, son temas complementarios, pero sí les encargo que pues ustedes puedan leer por su cuenta la sección del libro que es determinada para las las generaciones de los lenguajes, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí que lo tengan ustedes presente, que pues el día de hoy vamos a ver una historia, una línea del tiempo de los lenguajes de programación, pero que ustedes deben de completar eh, con el contenido del libro que es correspondiente a las generaciones de los lenguajes. ¿Dónde pueden conseguir el libro? Yo, al menos el mío, yo lo compré en el kiosco que está ahí en ingeniería, en el T4, ahí en el área de columnas. Ahí compré el mío. Eso lo compré hace mucho tiempo. Eh, Imagino que hace como. Bueno, tal vez nadie está en la universidad todavía, pero yo lo compré hace bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, es el de la segunda edición, el mío. Entonces, yo lo compré ahí. Eh, bueno, si no lo tienen, pues habría que. Bueno, sinceramente no lo sé, no sabría decirte dónde lo venderán, ¿verdad? Es el de la segunda edición que usamos, por cierto. Entonces, dicho esa aclaración, ¿verdad? En el cual pues vamos a platicar un poco lejos de un poquito del contenido, pero ustedes lo complementan, por favor. A ustedes se les va a evaluar en el primer parcial las generaciones de los lenguajes, ¿verdad? Serán unas 2 páginas y mucho esa lectura, así que por favor, sí, necesario que aprovechen y por sobre todo también, eh, aprovechando este tema, que aprovechen el primer parcial, jóvenes, ¿sí? El primer parcial es bastante sencillo, así que sí les recomiendo que lo aprovechen. Bien, bueno, vamos a empezar. ¿Por qué es importante platicar o por qué he visto yo importante platicar de la historia de los lenguajes de programación? Pues sencillo. Eh, la historia de los lenguajes de programación nos va a contar también la evolución del compilador o las técnicas de compilación o de los procesadores de los lenguajes, ¿verdad? Vamos a nosotros a ver cómo ha ido evolucionando y se ha ido haciendo más complejo con respecto a la evolución de los mismos. Entonces, todo nace aquí en el 44, se menciona que es el primer lenguaje de programación como tal. Eh, Bueno, aquí ya tenemos un lenguaje que almacenaba pues código, pues ahí menciona que podía realizar algunas operaciones rutinarias. Sinceramente yo nunca había platicado y escuchado de este lenguaje. Me imagino que fue en su momento tal vez algunos lenguajes primitivos, pero me quiero centrar acá. Para mí, el nacimiento de todo estos temas de programación, de los lenguajes de programación como tal, nacen en el 49.
con el lenguaje ensamblador, ¿sí? Hablar del lenguaje ensamblador es hablar de un lenguaje que no va a morir jamás y que en muchas ocasiones nosotros como estudiantes o como profesionales lo subestimamos. Obviamente, ya no hay, no es que a ustedes los estén contratando o qué sé yo, alguien diga, voy a poner una empresa y todos mis sistemas van a estar hechos en ensamblador. No, está perdiendo el tiempo, definitivamente. Pero no quiere decir que este lenguaje ya haya muerto. No, definitivamente está totalmente eh, vigente este tipo de lenguajes, los lenguajes ensambladores. La pregunta es, ¿por qué están vigentes todavía? Bueno, están vigentes porque, por ejemplo, nosotros queremos hacer una funcionalidad para un dispositivo muy pequeño, como lo puede ser un dispositivo, un Arduino, ¿verdad? Un Arduino Nano, ¿verdad? Para los que ya llevaron Arqui 1, ¿verdad? O, bueno, Arduino es, interactúa con C. Vamos a hacer otro ejemplo, un dispositivo IoT, ¿verdad? Entonces, les voy a presentar uno que es muy utilizado para aplicaciones de todo tipo, ¿verdad? De todo tipo, incluyendo pues IoT y todo, ¿verdad? Solo les presento, por ejemplo, este está bien. Em, Solo carga mi internet y aquí está. Bueno, es una página de ventas en línea. Pero la idea es ¿verdad? Este es uno de los procesadores, de los microcontroladores, perdón, mejor desarrollados, que es el Cortex M4. Entonces, este tipo de dispositivos que son de IoT, por lo regular trabajan con assembler, ¿verdad? Lenguaje ensamblador, ¿sí? Entonces, si alguien, por ejemplo, se quiere meter de lleno en este mundo del Internet de las cosas, es muy posible que en algún momento le va a tocar programar en lenguaje ensamblador. ¿Por qué? Porque es ligero. Y sobre todo es el lenguaje nativo de todos los procesadores, ¿verdad? Entonces, no existe un microcontrolador o un procesador que carezca del lenguaje ensamblador. No existe, o sea, eso no existe. Todo procesador va a tener su lenguaje ensamblador. Por ejemplo, un CPU de una laptop, un CPU de un teléfono, una GPU tiene su propio lenguaje y sucesivamente, ¿verdad? Todos tienen su lenguaje ensamblador, ¿verdad? Entonces, al final, pues el lenguaje fue cimentado en 1949, pero muchos años después, más de casi 75 años después, o sí, más de 75, 76 años después, el lenguaje sigue vigente, ¿verdad? Definitivamente ya no es el mismo, pero sí, ¿por qué? Porque pues los procesadores han aumentado, los bits han aumentado y pues en su momento pues ha sufrido eh, bastantes actualizaciones, pero el lenguaje sigue siendo vigente. Sobre todo también recordemos que los lenguajes ensambladores pues eh, es en función del CPU. Por ejemplo, un CPU de tipo AMD o de marca AMD, pues no va a tener el mismo lenguaje que un Intel, ¿verdad? Sino para que tengo yo diferentes CPUs, ¿no? Son diferentes lenguajes de ensambladores, ¿verdad? Pero pues ese lenguaje nace en el 1949. Entonces, acá los programadores en el 49, pues ahí no les tocaba, en los 49, en los 50, pues no les tocaba no había otra, ¿verdad? Más que venir y pues aprender a programar en Assembler, ¿verdad? Pues ese era el único lenguaje. Entonces, pues aquí vemos que en los 50 pues existen diferentes ya lenguajes de programación, ¿verdad? Aquí podemos ver uno, Superplan. Dice que es para planes de computación creados automáticamente, o sea, son como script, ¿verdad? Eh, hacer. En algún momento, pues, los lenguajes empezaron a tener
esa nomenclatura, ¿verdad? En algún punto A, pues hay un lenguaje B, obviamente ustedes conocen un lenguaje C, ¿verdad? Que es el más famoso, uno de los más famosos, pero pues todos nacen de ahí, de cómo es como que una, eh, como que no, se ponían creativos, ¿verdad? Eh, y sucesivamente, pues al final, pues pareciera que estos lenguajes de los 50 pues no tuvo tanta, no tuvieron tanta, pasaron sin pena ni gloria. Imagino que en su momento tal vez fueron funcionales, pues, pero el momento hasta el día de hoy, pues no hay como tal un, un lenguaje que sea eh, tan emblemático como lo es ensamblador. Bien, en el 57 me quiero detener y nace Fortran. Ya si terminando los años 50 es cuando nace Fortran. Fortran, pues, ya es un lenguaje bastante consolidado, o en su momento fue bastante consolidado. Sinceramente, yo jamás he programado Fortran, solo lo he escuchado. Pero pues vemos que de ensamblador a Fortran hay alrededor de 10 años. ¿Por qué? Porque ensamblador nace en el 49, Fortran nace en el 57. Entonces vemos que existía una necesidad de hacer más sencilla la vida del programador. Bueno, obviamente estos tipos de lenguajes pues tampoco eran que fueran tan avanzados, ¿verdad? Tampoco eran tan avanzados en el sentido de que, bueno, ahora ya tengo objetos y todo, no, aquí falta mucho tiempo para los objetos. Pero pues para mí, todo esto, uno de los grandes hitos de la computación es cuando nace el lenguaje ensamblador, ¿verdad? Bien, eh, Comtran es uno de es como una mezcla es un paso intermedio entre Fortran y COBOL, ¿verdad? Es el precursor de COBOL, pero pues es como una pequeña evolución de Fortran, ¿verdad? En el 59, aquí sí, ya 10 años después de ensamblador, es que nace el famoso COBOL. Eh, bueno, al final, COBOL, pues, sí tiene, a mi parecer, ¿verdad? Si me preguntan entre Fortran y COBOL, pues COBOL es el que uno de los que sí tiene mayor impacto en el mercado y en la actualidad todavía. No sé si ustedes han escuchado de bancos que piden programadores de COBOL, ¿verdad? Y es porque sus sistemas financieros fueron desarrollados ahí. Y bueno, sinceramente, pues no hay necesidad de actualizar esos sistemas financieros, esos core, esas formas de hacer las transacciones, pues no ven la necesidad. ¿Para qué venir y actualizar algo que funciona a la perfección? ¿Verdad? Entonces, pues han tomado la decisión de seguir la misma línea de COBOL, ¿verdad? Cualquier cambio, pues, ¿para qué rehacer todo? Simplemente se ajusta en COBOL. Y estamos hablando de un lenguaje del 59 que todavía para la actualidad sigue vigente, ¿verdad? Bastante interesante, ¿verdad? Eh, Aquí podemos observar, quiero ver, ella, sí, ella. Esta es una de las mujeres más importantes en la informática, ¿verdad? Que es Grace Murray, ¿verdad? Ella es una de los precursores de COBOL o de las creadoras de COBOL, ¿verdad? Entonces es interesante, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a observar eh, que muchas veces, o desmintiendo muchos temas, ¿verdad? Que ya han presentado, se han dicho muchas veces que bueno, aquí es cuestión de género, y no, definitivamente esto no es cuestión de género, ¿verdad? Entonces, pues acá podemos ver la historia de la creadora de COBOL, ¿verdad? Un sistema, pues, o un lenguaje que sigue utilizándose en la actualidad. Bien. Si se dan cuenta, pues, pareciera exponencial, ¿verdad? El crecimiento de los lenguajes de programación. ¿Y por qué? Porque, como les decía,
El objetivo era venir y poder hacer más sencilla la vida de generar programas, de crear un programa, de hacerles más llevadero, por decirlo así, ¿verdad? Ahí, pues, ustedes ahí pueden observar otros lenguajes. Aquí está Lisp, por cierto, es un lenguaje interesante. Se dice que es para la inteligencia artificial, pero pues sinceramente eso ya está desmentido, ¿verdad? Actualmente pues ya no existen lenguajes netamente determinados para inteligencia artificial, pues por ahí tal vez Python ha evolucionado bastante bien, pero pues en su momento a Lisp se le decía que era un lenguaje de inteligencia artificial, ¿verdad? Me recuerdo cuando yo entré a la universidad eh, y me tocó llegar IPC 1, a nosotros nos decían eso, ¿verdad? Que Lisp es para inteligencia artificial y ustedes cuando lleguen ese curso, ustedes van a estar programando en Lisp y todo, y pues uno se emocionaba porque solo escuchaba Lisp por todos lados y ni sabía que era Lisp, ¿verdad? Pero al final nunca vi, al menos yo nunca vi Lisp, ¿verdad? Entonces, y me hace, yo estoy en la fase en la cual yo he visto crecer muy bien la inteligencia artificial, ¿verdad? Y pues me hace un poco de gracia que antes éramos bastante inocentes en ese tema, ¿verdad? Y pues ustedes están en una generación en la cual eh, ustedes la están viendo ya tal vez no en su en su plenitud, pero sí en su evolución más acelerada, ¿verdad? Pero pues en su momento nos decían, no, es que ahí ustedes van a tener que programar en Lisp y Lisp aquí, Lisp allá y todo. Al final, pues nada que ver, ¿verdad? Bueno, pero es un paréntesis ahí en Lisp, ¿verdad? Me llama interesante, me es interesante, pues, como los nombres, ¿verdad? Porque, pues, eh, Oriented Language, OL, se repite bastantes veces, ¿verdad? Algol, Cobol, Snowball. Entonces, pues, no tiene no existe una ley para ponerle OL al final de los lenguajes, pero pues la gente era bastante interesante para poner nombres, ¿verdad? Bien, pues por ahí podemos observar bastantes, ¿verdad? Bastantes ahí programas o, perdón, lenguajes que van saliendo y al final, pues, cuando nace un lenguaje, pues, sinceramente nace un compilador. Entonces, ustedes pueden observar todos los tipos de compiladores que van saliendo, ¿verdad? Eh, sinceramente, pues, mm, aquí hay uno desarrollado por IBM, por cierto. Eh, sinceramente, pues, todos tuvieron su aporte, ¿verdad? Por algo están acá. Definitivamente hay muchos más, pero por algo están acá, ¿verdad? Eh, igual yo les voy a pasar al finalizar la clase también, o les voy a colgar en la universidad virtual, ¿verdad? Este tema, esta línea del tiempo para que ustedes también la puedan leer más a detalle. En el 64 nace un si bien es cierto, no puedo venir y decir que es un hito, porque pues no, pero sí es importante hablar de BASIC. Mucho más antes, como les digo yo, cuando yo fui estudiante, mucho más antes en diversificado, se enseñaba Visual Basic. Obviamente este no es Visual Basic, este es Basic, pero Visual Basic está basado en Basic. Basic en sí nace en el 64 y estamos hablando 15 años después del nacimiento de Assembler, ¿verdad? De ensamblador. Entonces, sí veo bastante interesante la evolución de esos lenguajes, bueno, la evolución del lenguaje. Ya estamos hablando de Basic. Vamos a ver si podemos buscar acá. eh, Vamos a ver si podemos buscar por acá un ejemplo de Basic. Vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo de Basic. eh, Interesante. A ver, voy a darle un poco de zoom. Ese es Quick Basic, ingeniero. Eh, no, Ahí ese sí, ya con número de línea, sí. aquí está. Entonces acá podemos observar eh, a dónde quiero llegar, ¿verdad? La estructura del lenguaje, ¿verdad? La estructura del lenguaje al final, pues, no es como que aquí me quiero centrar, no es como que existe
o podemos observar, mejor dicho, todavía herencias de Assembler, ¿verdad? Herencias de Assembler, pero el lenguaje ha avanzado, los lenguajes en 15 años, ¿verdad? Que han pasado 15 años. Tampoco es que ha pasado tanto tiempo, han pasado 15 años, ¿verdad? Aquí ya dejamos de utilizar de manera explícita los registros como lo es en el lenguaje ensamblador. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar ensamblador. Vamos a ver, pequeño ejemplo por ahí. Aquí. Acá, por ejemplo, todavía existen ese tema de uso de registro. No es que exista aquí todavía, o sea, solo se basa en eso. Aquí están los registros de directos de la memoria, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Estos son registros de memoria directos, ¿verdad? Entonces, al final, pues, ya va cambiando ese tema, ¿verdad? Ya para acá en 15 años, pues, existió bastante, bastante avance, ¿verdad? Entonces, pues, como les decía, no es como que exista, o no es como que para mí, pues al final, pues es un criterio personal, pero no es como que yo lo determine como un lenguaje bisagra, por decirlo así. Pero pues al final, pues sí es bastante interesante lo que menciona acá Basic, ¿verdad? Al final, pues existen, aquí por ejemplo, que hay un CPL. Aquí, pues, los que realizaron esta línea del tiempo, pues mencionan que es el precursor de C, ¿verdad? Eh, Aquí hay otra versión de Algol, por cierto, ¿verdad? Entonces, sigue siendo estando esa forma de colocar nombres, ¿verdad? Eh, bueno, hay un sinfín, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver aquí un coral. Eh, por aquí podemos ver otro. Y pues, como les digo, sinceramente, bueno, este está basado en Justice. Y que es Just, por ahí debe estar, por ahí tiradito. Está por acá, lo vimos. Bueno, no lo miro, pero por ahí me recuerdo. Bueno, entonces al final, aquí hay otra versión de Algol, por cierto, otra vez. Entonces, es interesante que pues existe como un boom, ¿verdad? Si se dan cuenta, existe un boom entre los 60s y 70s. Ahí existe un boom de lenguajes de programación. Y nos acercamos al, al momento, por decirlo así, la segunda ola de lenguajes, ¿verdad? Para mí la primera ola son los que vienen de ensamblador, ¿verdad? Después de ensamblador, dígase COBOL, Basic, Fortran, ¿verdad? Que son esos, para mí, los tres más grandes lenguajes después de ensamblador. En esa temporada, pues porque si se dan cuenta que hay un montón, ¿verdad? Algol aparece 3 veces ahí por ahí. Aquí está Dios, por cierto. Siempre están basados mucho en el tema de ensamblador. Ahora bien, hay un momento bisagra en esta historia, o un segundo momento bisagra, ¿verdad? Un segundo hito, y ese es con, con el nacimiento de C. La C nace en el 69. Nace, pues, sobre todo, pues, en los laboratorios Bell, ¿verdad? Y si alguien tiene la oportunidad de estudiar o de leer la historia de los laboratorios Bell, ¿verdad? Fundamental en del avance de la ingeniería y de las ciencias de la computación. Pero al final, C revoluciona totalmente, para mí, el mundo de la programación. ¿Por qué? Porque introduce ya por los famosos brackets, ¿verdad? Se van introduciendo, no estoy tan seguro si C es el que realiza eso o simplemente pues tomó su, tomó el conocimiento o tomó de alguno, se basó en otro lenguaje, pero lo que sí es cierto es que con C se consolida, ¿verdad? Si fue C, pues enhorabuena, si no fue C, pues no pasa nada. Al final fue con ese lenguaje con el que se consolida, ¿verdad? Por cierto, hay un lenguaje B, no, creo que no apareció por acá, pero sí hay lenguaje B, por si se pregunta, sí hay B. Entonces,
al final, pues, se cambia totalmente la sintaxis y dejamos de ver ese tema de verlo tan de línea por línea, ¿verdad? Como antes en todos los predecesores de C, y pues que eso es lo que prácticamente ensamblador era lo que miraba bastante, ¿verdad? Lo podemos ver ahí con otros lenguajes. Entonces, así era la forma de trabajar antes. Ahora, pues, C es un poco revolucionario en ese tema, aunque es importante también tener en cuenta que C no es que haya dejado de lado el manejo de la memoria. O sea, acá en esta actualidad, en este año, en los 60, 70, las personas seguían manejando ellos la memoria. O sea, aquí nosotros recordemos, acá no tenemos 8 gigas de RAM, aquí no tenemos, eh, pareciera que, o tenemos como que una especie de recursos ilimitados, pues, ¿verdad? Creo que a ustedes pocas veces se les dará algún error de Stack Overflow. No sé si alguien acá en sus proyectos le ha dado un error de Stack Overflow, ¿verdad? No creo tal vez un caso lejano, ¿verdad? Pero pues en nuestro tiempo, ¿verdad? Cuando pues yo era estudiante, pues eso era bastante común, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ya les comento, ¿verdad? Pues mi primera computadora acá para programar tenía 1 GB de RAM, ¿verdad? Mi primera computadora portátil, ¿verdad? Portátil. Al final, pues yo empecé programando una computadora de escritorio que tenía 512 de RAM. Y me acuerdo que ahí con los compañeros, siempre con los compañeros, ¿verdad? Por eso les decía que ustedes pues hagan, en su momento también les he comentado, no sé si a ustedes ya se los comenté, si no se los comento ahora, siempre traten de ir socializar con sus compañeros y tratar de hacer buenas comunidades, ¿verdad? En redes de apoyo que le llaman en psicología. Pero, ¿por qué? Pues porque en un momento me acuerdo que alguien me dio unas 256, una memoria de 256 megas. Entonces yo le puse a mi compu de escritorio y ya tenía 700 y algo de megas. Y esta cosa va a volar, decía yo, ¿verdad? Al final después me logro comprar una laptop de 1 GB de RAM, ¿verdad? Y pues bueno, ahí sí era famosísimo el error de Stack Overflow, ¿verdad? Famosísimo. O sea, ¿por qué? Porque pues a recursos limitados, pues nosotros tendríamos a llenar la pila de llamadas, ¿verdad? Eso ustedes lo van a ver en compiladores 2 porque se da el Stack Overflow. No, lo vamos a ver el siguiente día de clases y en su momento, pues ustedes lo van a ver eso más adelante, ¿verdad? Definitivamente ahí son cambios que uno a veces ya viendo para atrás dice, bueno, al final pues era bastante, no primitivo, porque definitivamente no es primitivo, pero no, es bastante interesante estar uno inmerso en la evolución y a ustedes les va a pasar también, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo les digo, ¿verdad? Ahí con confianza, pues de ese momento que yo les digo de mi computadora de escritorio con 512 megas, ya pasaron 15 años, ¿verdad? Yo entré en el 2010 a la universidad, ya pasaron 15 años, o sea, 15 años después, ustedes en el año 2000, ¿qué? No sé qué carnet será, pero por ejemplo en el 2035, por ejemplo, pues ustedes ya van a ver la tecnología que ustedes utilizaron ya como una manera obsoleta, ¿verdad? Quedará en anécdota. Bueno, el punto ya nos estamos ahí desviando. Pero a donde quiero llegar es que antes existían recursos limitados y C no se desviaba de esa limitación de recursos. En C nosotros podemos crear, apartar memoria, limpiar memoria y sucesivamente. ¿Por qué? Porque las personas como tal, los programadores, tenían el control de la memoria, ¿verdad? Entonces hasta acá hablar de alguien de programación no es que, no quiero decir, llamarlo así, no es que sea malo no saber cómo funciona un lenguaje, porque hay excelentes programadores que no tienen ni idea cómo funciona un lenguaje detrás, ¿verdad? Obviamente, ¿por qué? Porque nunca han llevado un curso de compiladores. No estoy diciendo que esté mal, pero en este punto en específico de la historia, en los 60, 70, estas personas, pues, sinceramente yo me imagino, obviamente todavía hay
personas que programaron en estos lenguajes y en esta ola de lenguajes en estos años, me imagino que yo al menos creería yo que actualmente el perfil del programador ha cambiado demasiado, mucho. El programador actual, ¿verdad? Muy posiblemente no tiene toda la base matemática científica que tuvo el programador en los 60. ¿Por qué? Porque él tenía que verificar y cuidar sus pocos megas, si es que llegaba a megas, sino a sus propios KB, ¿verdad? Kilobytes de memoria. ¿Por qué? Porque no había más, ¿verdad? A veces me es increíble pensar que aquí se generaban sistemas bancarios con estos pocos recursos. Y ahora, pues, como dirían, ¿verdad? Me da ansiedad y se acaban los sistemas, ¿verdad? Entonces, el punto es que, y con unos 16 gigas, 18, 30 y algo de... Yo me recuerdo que, imagínense, ¿verdad? Yo cuando estaba trabajando, mi primer trabajo, usábamos Glassfish para desplegar algunas... Ahora creo que ya ni se usa Glassfish, o tal vez ya no será tan utilizado. Glassfish es para un contenedor de aplicaciones Java, de Enterprise, y nosotros desplegábamos nuestras aplicaciones, pero era tan pesado y el servidor de Glassfish tenía 32 gigas de RAM. En ese entonces, ¿verdad? Hace, ¿qué? 8 años por ahí. 8, 10 años. No, 10 años, 10 años. 10 años y pues tenía 32 de RAM. Y se caía esa cosa, o sea, no aguantaba tanta concurrencia. Entonces decían, ¿qué tan mal estamos programando? Nos preguntábamos a veces como para que un servidor con 32 de RAM, netamente solo para ello, pues se caiga, no soporta. Entonces, a veces me produce esa como reflexión, ¿verdad? Obviamente, pues los recursos son diferentes. Entonces, en el 69, pues para mí es una bisagra, ¿verdad? Es un hito de la programación, el nacimiento de C. Aquí está B, por cierto. Aquí está. Bueno, sin tanta pena ni gloria. Bueno, entonces, al final, pues nosotros podemos ir viendo que aquí hay otro con las siglas OL, Oriental Language, DBOL, ProGol, por ahí hay otro también. Bueno, entonces, como les digo, no había tanta creatividad. Entonces, aquí está Pascal, por cierto. Pascal también es interesante porque mucha gente aquí en la programación acá en Guatemala, muchos aprendieron a programar en Pascal, ¿verdad? Creo que estamos hablando de tal vez los años 90, principios de los 2000. Pascal también muchos aprendieron a programar en Pascal. Yo nunca aprendí Pascal. No sé cómo se hace un programa en Pascal. Pero pues sí sé que muchos tocaron Pascal, ¿verdad? Entonces es importante también ver que nace en el año 70. Seguimos avanzando. Aquí está ProGol, aquí está Prolog, ¿verdad? O sea, hay mucha creatividad. ¿O mal? Bueno, entonces, al final en el 72 nace también un lenguaje bastante importante y sigue siendo bastante importante. O sea, en la actualidad, este lenguaje considero que es uno de los más importantes en el mundo del desarrollo, que es SQL. ¿Verdad? ¿SQL es un lenguaje de programación? Sí. Hay gente que se atreve a decir que no, pero sí, ustedes no les crean, ¿verdad? Sí, es un lenguaje. Es interpretado, de hecho, ¿verdad? Cumple todas las reglas para ser un lenguaje, ¿verdad? Tiene, tiene caracteres que pertenezcan a su lenguaje, tiene un orden específico, tiene un sentido, ¿verdad? Ya obviamente este no va a generar código objeto o código destino, pero sí es un lenguaje interpretado, sí es un procesador, o sea, sí es un lenguaje de programación. Entonces al final pues nace en el 72 SQL. Y SQL jamás va a dejar de existir, jamás va a dejar de existir. Créanme que casi que 40 años después, SQL sigue estando vigente y va a seguir estando vigente. Y no va de casi 50, ¿verdad? SQL tiene más de 50. Ay, qué viejo. Bueno, entonces, al final, SQL va a seguir estando vigente. Sí, cada motor de base de datos le da
le va a dar su propio, tal vez le va a meter sus propias sintaxis y cosas así, pero SQL no va a dejar de existir. Entonces, consejo sano para los que no laboran todavía, ¿verdad? Puede que ya, por cierto, ahí voy a hacer en un momento, voy a hacer una encuesta, cuántos laboran ya en este punto de la carrera, ¿verdad? Pero para los que no laboran, pues, por favor, pongan mucha atención a SQL, ¿verdad? Siempre es importante ahí tener en nuestro set de skills, ¿verdad? SQL, ¿verdad? Muy importante SQL. Entonces, es la evidencia, así como sé, de lenguajes que jamás van a morir. Ustedes ven, por ejemplo, aprovechando que regreso a C otra vez porque se me olvidó, entre tanta habladuría, ustedes van a consultar rankings de lenguajes más utilizados y siempre, porque siempre hay rankings más utilizados en tal año, siempre va a aparecer C, siempre. Nunca, o sea, obviamente no es el top 1, pues, ¿verdad? Top 5, 6, 7, 8, 9, por ahí siempre se va a estar metiendo. ¿Por qué creen que pasa eso? A ver, participemos ahí un poquito, ya que estamos a mitad de clase. ¿Por qué creen que pasa eso? Que C siempre aparece en los tops de lenguajes más usados en un X año. Pueden buscarlo y van a ver. ¿Por qué creen? Ahí me lo pueden colocar en el chat. O si quiere alguien platicar, pues también puede aperturar su micrófono. Por el uso. ¿Y cuál es el uso que tiene? Ingeniero, Adelante. tal vez porque también es que es base fundamental de muchas cosas actualmente y lo sigue ¿Y siendo. cuáles son esas cosas? Al menos Linux. Linux, Correcto. Ahí básicamente. está. Ahí está. Linux está hecho en C, el kernel, ¿verdad? Ustedes, cuando lleguen a operativos 1 y 2, van a ver que si les toca hacer interrupciones y modificaciones al kernel, ¿verdad? Que pues, por lo regular, eso es lo que se enseña. Al final, ustedes van a abrir el código del kernel de Linux y es un montón de puntos C, ¿verdad? Entonces, ahora díganme, ¿qué no está basado en Linux? O sea, al final, pues sí, un, un sistema operativo iOS, al final, pues, o macOS, pues al final eh, está basado en Linux, pues, ¿verdad? No es un arquitecto, no es uno nuevo desde cero, no, eso es un Linux, ¿verdad? Obviamente tiene sus modificaciones y todo, pero es un Linux. Los teléfonos, Android, también iPhone, pues al final son Linux, pues. Todos los dispositivos IoT, por ejemplo, el que les mencioné hace un poquito, ¿verdad? El Cortex M4 es C, ¿verdad? También aceptan C, Arduino acepta C, ¿verdad? Entonces, hay veces que, por ejemplo, si ustedes se dedican a IoT, pues van a estar programando en ensambladora, pero muchas veces también en C, ¿verdad? Entonces, pues es eso, o sea, C no va a morir. Es por lo mismo, ¿verdad? Que nos comentaba ahí Carlos, creo de verdad que Linux está basado en C. Entonces, por eso ustedes van a estar consultando los rankings que consulten, siempre va a aparecer C. ¿Por qué? Porque Linux siempre se actualiza, ¿verdad? Siempre se actualiza. Entonces es por eso, ¿verdad? Y pues prácticamente aquí todo está basado en eso, ¿verdad? En Unix. Pocas cosas no están basadas en Unix, dígase Windows, pero Windows ya está incorporando módulos de Linux, ¿verdad? Tal es el caso de, por ejemplo, ahora desde la terminal por cierto, esa es una genial implementación de Windows, ¿verdad? Que al final dio su brazo a torcer que ustedes ya se pueden conectar vía SSH desde la terminal de Windows, pues. Entonces no es más que incluyendo ya pequeños módulos del kernel de Linux, ¿verdad? Entonces, pues ahí gracias Carlos, gracias Julio, gracias Alan por su participación, ¿verdad? Y sí, es por eso, o sea, ustedes van a consultar, obviamente
No estoy diciendo que es el más famoso, obviamente no, porque pues también el número de personas que interactúan con estas actualizaciones tampoco es tan grande, ¿verdad? Obviamente el tema del IoT también le ha metido ahí su temita, ¿verdad? Su popularidad, pero pues tampoco, por ejemplo, una Raspberry, pues ustedes también le pueden, ya son bastante robustas, por ejemplo, la Raspberry 5. Y si ustedes tienen la capacidad de poderse comprar una Raspberry, háganlo. Obviamente, ¿verdad? Como les digo, siempre prioridades, ¿verdad? Prioridades de alimentación, familia y todo. Y pues si tienen sus posibilidades, comprarse una Raspberry, háganlo. Háganlo y explórenla. ¿Qué hardware tan genial es, ¿verdad? Por cierto, ¿verdad? Pero pues una Raspberry pues funciona muy bien con C, ¿verdad? Bien, entonces todo eso sale porque pues regresando en estos dos lenguajes, ¿verdad? Tanto C como SQL son lenguajes súper, súper, súper consolidados. No van a dejar de existir, ¿verdad? Al final pues siguen existiendo este, como diría aquel audio, ¿verdad? Solo quiero sentarme con el que hizo esto, ¿verdad? Y platicar con él, qué pensó de ponerle ABC a este lenguaje. Qué nombre, ¿verdad? Bueno, entonces al final, pues los lenguajes siguen saliendo, ¿verdad? Pues siguen creciendo, les siguen dando más funcionalidades a los que ya han estado. Aquí hay un lenguaje basado en BASIC que hizo Steve Wozniak, ¿verdad? El Steve Wozniak es como la parte que ejecutaba en Apple, ¿verdad? Steve Jobs tenía todas las ideas y todo, pero Steve Wozniak era la parte técnica, ¿verdad? Que pues tanto ejecutaba tanto hardware como software, ¿verdad? Al final pues tenían perfiles bastante elevados esta gente, ¿verdad? O no elevados, sino que bastante científicos al final, ¿verdad? Entonces, bueno, Steve Wozniak también hizo su propio lenguaje. Los lenguajes siguen. Aquí está Ada. Ada es el de, si no estoy mal, es el de IBM. No estoy seguro, o lo estoy confundiendo. Bueno, entonces, al final, pues siguen creciendo saliendo más lenguajes, ¿verdad? Siguen, el boom de la creación de lenguajes sigue creciendo y pues todos ya intentan tal vez hacer lo que hizo C, ¿verdad? Marcar un antes y un después en el tema de los compiladores. Pero ojo, en todo este punto, los programadores y la gente que desarrollaba software, al final, pues tenía siempre ese ímpetu o ese conocimiento de manejo de memoria, ¿verdad? Aquí está C++, por cierto. Aquí ya empieza un paradigma nuevo, empieza la generación de un paradigma interesante para el que pues cree que o piense, como yo en su momento pensaba que Java pues introduce el paradigma orientado a objetos a la programación, pues no, ese paradigma ya estaba en desarrollo, ¿verdad? Java hace gala, ya vamos a hablar de Java, hace gala de otra cosa, ¿verdad? Java, con Java eso, para mí eso es el tercerito, y pues de ahí para acá adelante, pues creería que todavía no existe un cuarto hito, ¿verdad? Pero Java es el que marca otro hito en la programación. Pero C++ ya introduce el tema de objetos. Aquí está Objective-C. Objective-C, pues como su nombre lo indica, también es el tema de objetos, ¿verdad? Aquí está Perl. También, ¿verdad? Existía ahí Perl, ¿verdad? Ahí tuvo tuvo sin pena ni gloria. Aquí está Lisp, otra vez una evolución de Lisp. Habían actualizaciones de los mismos lenguajes, ¿verdad? Vamos yendo un poco más aquí al presente. Python, en el 91, Python es un lenguaje nuevo. Ya está grande, ¿verdad? Ya está grande Python, tiene 33 años, ¿verdad? Python nace en el, importante, como les decía, ABC, ¿verdad? El lenguaje ABC. Pero Python nace, pues, con otro tema ahí de su sintaxis, ¿verdad? Un poco revolucionario con el tema de los tabuladores, ¿verdad? Python nace en el 91. Python nace con el tema
que no estar cerrado, ¿verdad? Y lo podemos observar ahora a únicamente un fin, ¿verdad? Sino que, pues, por ejemplo, Python en su momento, o quién se imaginaría que Python iba a ser una de las mejores implementaciones o mejores opciones para hacer una red neuronal, por ejemplo. O sea, nadie se imagina, en el año 91 nadie se imaginaba que Python iba a ser un lenguaje muy utilizado para el entrenamiento de redes neuronales, redes convolucionales y todo, ¿verdad? Todo el aprendizaje de máquina, que esperaría yo que pues pudieran tocar ustedes en sus cursos de inteligencia artificial. Entonces, pero pues en su momento Python no nació, o sea, no pensaban que iban a llegar a tanto, pero pues la arquitectura de Python, que es multipropósito, por decirlo así, ha hecho que Python pueda ir creciendo hasta ese nivel, ¿verdad? Y también pues su agilidad de ser un lenguaje interpretado, pues también lo ha hecho escalar hasta ese nivel, ¿verdad? Entonces, pues, pero es por diseño tan excelente de su plataforma o de su arquitectura como tal de compilación, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los hitos de Python, ¿verdad? Visual Basic ya es el Basic desarrollado por Microsoft, ¿verdad? Muchos aprendimos con este lenguaje, ¿verdad? Aquí aparece. Este es el Basic, es la evolución, una de las tantas evoluciones que ha tenido Basic, pero pues obviamente ya es practicando ya o metiendo interfaz gráfica y todo, y ya Microsoft metiendo ahí sus, sus postulados y sus desarrollos. Ruby nace en el 93, tuvo su auge Ruby, más o menos cayó y volvió a subir, ¿verdad? En los 2000 con Ruby on Rails, pero pues por ahí va. 95, nace Java, ¿verdad? Este es desarrollado por Sun Microsystems. Al final, pues, Java viene a revolucionar todo el tema de la programación para mí. Y con Java, creería yo, pues, no sé si es al 100% así, pero si no, pues le estoy dando tal vez en el poste, ¿verdad? No estoy tan lejos de la realidad. Java introduce, primero que nada, el tema del garbage collector, el lenguaje híbrido que le habíamos platicado la última vez. Perdón, la Java Virtual Machine. Ese tema quería llegar. A la Java Virtual Machine, ¿verdad? Aquí ya ese diseño del lenguaje pues no existía, ¿verdad? Aquí platicamos ya de que son compiladas, generadas un código intermedio o pseudo intermedio de bytecode, y ese es el que ejecuta la Java Virtual Machine. Pero otro tema que también introduce es el garbage collector, que viene incorporado también en su Java Virtual Machine. Entonces, ¿qué pasa con todo este tools de herramientas que trae Java? En este punto, el programador se empieza un poquito a desviar, ¿verdad? De, de esa parte tan científica, tan a bajo nivel, ¿verdad? De venir a estar manejando porque pues C no tiene garbage collector, ¿verdad? Estar manejando nosotros nuestra memoria, asignando nuestra memoria, limpiando nuestra memoria, ¿verdad? Que es lo que venimos como herencia desde ensamblador, ¿verdad? C no se desvía de eso. C sí, ustedes actualmente todavía C. Ahora ya no es una práctica que se haga tanto porque pues ya los recursos ya son bastante altos, ¿verdad? No ilimitados, pero bastante altos. En su momento antes no, ¿verdad? Y había la necesidad de estar limpiando memoria, apartando memoria y todo eso. Con Java, pues eso se hace de manera automática con el garbage collector. Y de hecho, una de las diferencias que van a encontrar en el libro de la primera edición a la segunda edición, primero, la primera edición está basado en C y el libro de la segunda edición está basado en Java. Y la segunda edición ya incluye una sección de técnicas de garbage collector. Obviamente eso no lo vamos a ver ni en compiladores 1 ni en compiladores 2, ¿verdad? Pero ya incluye secciones de manejo de punteros para la generación de un garbage collector, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la evolución de un lenguaje de programación y eso el hito lo marca Java, ¿verdad? Entonces en este punto la programación dejó de ser
algo muy específico para gente basada en matemáticas y todo ese tema, y tiene un boom, ¿verdad? En el cual, pues, si bien es cierto, no cualquiera, porque pues tampoco es que cualquiera pueda programar, sí da el espacio para la programación pues para la para el aprendizaje más público, ¿verdad? Por ejemplo, eso todavía lo podemos ver actualmente, ¿verdad? Por ejemplo, yo conocí cuando yo trabajaba en una empresa, yo conocí a un chavo que era ingeniero químico. Me decía, pues yo no conseguí tanto trabajo bien pagado en mi área de química, así que pues aprendí programación y aquí ando programando. Si bien es cierto, como les decía, tal vez no tenía conocimientos más profundos y cosas así, arquitectónicos o similares, pero pues el sueldo de un programador pues le cubría mejor que el sueldo de un ingeniero químico. Entonces me decía que se había dedicado a la ingeniería química, perdón, a la programación. También conocí otro caso, un matemático. Yo estaba en, como en una charla con unos tipos colombianos que vinieron a dar esa charla de parte del Ministerio de Tecnologías de la Información de Colombia. Interesante, allá en Colombia existe ese ministerio. Vinieron a dar una charla acá y pues a mí me invitaron y estoy ahí platicando y pues en el coffee break me recuerdo que estábamos ahí con otros compañeros y pues llegó unos chavos y nos podemos quedar acá, sí, adelante, había lugar en la mesa. Y entre plática y plática, pues nos dijeron, nosotros somos licenciados en matemática, pero pues nos desarrollamos bastante porque pues la parte matemática, recuerden que desarrolla bastante la lógica, pues aprendimos a programar y pues aquí estamos, ¿verdad? Como programadores, ¿verdad? Entonces, al final, pues Java masifica bastante la programación, eso es bueno, ahora lo masifica bastante, porque pues ya empieza a descartar esa necesidad de saber cómo apartar memoria, limpiar memoria, ir viendo este objeto o esta estructura ya no la uso, la voy a limpiar, la voy a reasignar y cosas así. Acá en Java eso ya no pasa, eso ya lo hace el garbage collector. Y obviamente también introduce el lenguaje híbrido, ¿verdad? ¿Verdad? Utilizando siempre la dependencia de la Java Virtual Machine. Al final, pues lo que buscaba Java era que una vez instalada ya la Java Virtual Machine, podía ejecutarse ese programa en cualquier lado, ¿verdad? Eso es lo que buscaba Java. También nace JavaScript, por cierto. El nombre JavaScript, pues no es que tenga una injerencia total como Java, simplemente es un lenguaje orientado a la web. Nace PHP, ¿verdad? Esta es la importancia. PHP es interesante porque PHP es el ejemplo de que a veces es mejor llegar primero, ¿verdad? Porque pues PHP es uno de los primeros en meterse en la programación web y se consolidó demasiado. Está súper consolidado en ese tema. O sea, ustedes ahorita actualmente, si ustedes se meten a un empleo acá en Guatemala de cosas web, muy posiblemente se van a encontrar con PHP, ¿verdad? Todo el tema de WordPress, de todos los temas de Drupal y cosas así de pues, manejadores de páginas, pues están basados en PHP, están hechos en PHP. ¿Por qué? Porque PHP fue uno de los primeros que llega a la web, con la programación web, y pues se consolidó demasiado, se consolidó demasiado. ¿Dónde está tal vez mi jala y estira con PHP? Es que PHP es un lenguaje súper bueno para web, pero no es así para transaccionalidad. Y la gente ha abusado mucho de su transaccionalidad y PHP no es bueno haciendo transacciones. Si ustedes se preguntan en algún momento por qué X lenguaje o X sistema, perdón, siempre se cae, por qué X sistemas tiene así y todo, bla, bla, bla. Es muy posible que esté hecho en PHP, ¿verdad? Si bien es cierto, PHP es bueno web, no va a ser bueno transaccionando, ¿verdad? Es lo mismo, o sea, no es su fin y va a tener limitantes, ¿verdad? Así como, por ejemplo, no sé, ustedes ponen a hacer, es como que si quieran hacer no sé, un endpoint con un par de APIs con SQL, pues, o sea, no es su fin y definitivamente no van a poder.
pero a veces a dónde vamos, ¿verdad? El PHP se ha podido adaptar, pero no es su fin. Su fin, él nació como web, ¿verdad? Y actualmente lo usan como web, ¿verdad? Ahora como backend o como generador de transacciones, lo dudo. No está hecho para eso, ¿verdad? Pero es por eso, ¿verdad? Que esa es la explicación muchas veces que nosotros vamos a ver ahí sistemas muy lentos. Revol, siempre sigue, todavía en los 90 sigue ese tema. Entonces acá pues sigue, aquí hay un D, ¿verdad? Evolución de C. Siguen saliendo los sistemas, los lenguajes de programación ya en los 2000, ¿verdad? Ya estos ya intentan venir e imitar a Java, ¿verdad? Si en su momento los de los 60s, 50, 60 trataban de imitar a Assembler, los 70s, 80s imitan a C, ahora los 2000 imitan a Java, ¿verdad? Pues, pero pues sigue creciendo la necesidad de tener lenguajes de programación, ¿verdad? Acá por acá no lo encontré, pero existe el de C Sharp, no sé por dónde habrá nacido, pero C Sharp pues al final es una evolución también o está basado en el funcionamiento total de Java, ¿verdad? En el 2009 nace Go, es como no es una evolución, está basado en C, pero pues no es una evolución de C, es totalmente nuevo. Veamos qué tanto influencia tiene Go. Por el momento pues lo veo bastante fuerte, pero que haya tenido una influencia bastante sólida como Java, como lo tuvo C, pues no, ¿verdad? ¿Por qué PowerShell es considerado un lenguaje de programación? Más me imagino que es por el tema de script, ¿verdad? Al final, pues, ustedes pueden programar en un script, ¿verdad? Y pues lo ejecutan en PowerShell, ¿verdad? Me imagino que va por ahí, tal vez por el tema de Bash y todo. Va por ahí ese tema. Está Rust. Y así, ¿verdad? Siguen saliendo los lenguajes en la actualidad. Kotlin 2012. TypeScript, el que les decía, ¿verdad? TypeScript que es de alto a alto, ¿verdad? Y así sucesivamente P Sharp siguen saliendo, ¿verdad? Fue en el 2020 que se hizo esta línea del tiempo. Q Sharp, que supuestamente es para lenguajes cuánticos. Y siguen evolucionando los lenguajes. Una versión del 2020 de C++. Y siguen evolucionando. En la actualidad, pues, no me cabe duda, se seguirán realizando lenguajes de programación. Entonces, ¿cuántos lenguajes vimos aquí? Pues vimos un montón de lenguajes, no sé cuántos, sinceramente, no sé cuántos lenguajes habrán, pero al punto donde vamos es que por cada lenguaje hay un compilador, ¿verdad? Y, por ejemplo, regresemos al caso de C. ¿Dónde está C? Vamos a regresar. Aquí está. El C del 69 definitivamente no es el C del 2025. Definitivamente. Totalmente, no diferentes, pero sí han tenido tantas actualizaciones, ¿verdad? Los lenguajes siguen creciendo. Sí se tienen que adaptar, ¿verdad? Al final, pues, así es el ciclo de vida de un lenguaje. Hay lenguajes que posiblemente ya murieron, ¿verdad? Dieron de sí, por ejemplo, Ruby, pues, también ahí anda, el que mencionas, Carlos, es el 90. Lenguajes que pues como Ruby, que nace en el 93, tuvo un resurgimiento en el 2005, actualmente pues no sabría decir cómo va la vida de Ruby, ¿verdad? Python, ¿verdad? Que pues para mí pues es un diseño arquitectónico del lenguaje que es multiparadigma, ese es el punto, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno. Para el, el hecho de llevar un intérprete a otro nivel, ¿verdad? No necesariamente tuvo que haber sido compilado. Y pues así sucesivamente, ¿verdad? Demasiados lenguajes de programación para todo tipo de propósitos que uno quiere ver. Unos buenos, otros no buenos, otros más o menos, otros nos han dado dolores de cabeza y así sucesivamente. Y definitivamente en esta línea del tiempo, pues no son los únicos. Hay más.
definitivamente, esta es la línea del tiempo que más he encontrado con más lenguajes, pero no quiere decir que solo son estos, ¿verdad? Hay muchos más. Van a haber varios que no van a aparecer por aquí, ¿verdad? Al punto donde quiero llegar es que la evolución de los lenguajes de programación, o esta evolución de los lenguajes de programación, perdón, no, no hubiera sido posible sin los avances de la compilación, sin los avances de los compiladores, ¿verdad? Gracias, Julio, por ahí por el tema de C Sharp. No está, ¿verdad? Al menos yo no lo encontré. Sí, no está. Sí, no está por ahí C Sharp. Pero bueno, C Sharp al final lo que intenta hacer es un Java, ¿verdad? Pero pues de Microsoft la sintaxis es muy similar a Java y pues la arquitectura también, ¿verdad? Con el .NET Framework, ¿verdad? Bien. Entonces al final pues lo que quería yo pues mencionarles con esta línea del tiempo, pues lejos de venir y platicarles a ustedes de esta es la primera generación de los lenguajes, esta es la segunda generación, que es cierto, es bueno ver, platicar de las generaciones, pero esa es una lectura que ustedes pueden hacer aparte y no es más que un par de líneas, un par de hojas sin mucho, hojas, perdón, sin mucho, o sea, no creo que sean más de 2 páginas, eh, en la cual pues ustedes van a ver las generaciones del lenguaje, entonces mejor decido a ustedes dejarles esa tarea, ¿verdad? Y, y platicar un poco de la evolución del lenguaje como tal, ¿verdad? Al final, pues, ha cambiado bastante, ¿verdad? Ha existido bastantes avances, ¿verdad? Aquí creo que aquí les voy a presentar eh, lo que tienen que leer ustedes para complementar esto, lo que hemos venido platicando, es ¿verdad? Es página 13 del libro, solo es una página, el avance de los lenguajes de alto nivel, y ahí les explica más o menos cómo están los, las generaciones de los lenguajes, según los autores, ¿verdad? Ahí ustedes van a encontrar en otros autores, pues, otro orden de generaciones, ¿verdad? Pero pues, eso es muy basado nosotros trabajamos con base a lo que diga los autores de compiladores, así que pues, ahí para que los vayan teniendo en cuenta. Pero pues quería platicar con ustedes el tema de, más que todo, hacerlo un poco más interactivo, ver que, ver que ha evolucionado tanto los lenguajes, ¿verdad? Como es ver y pues que nosotros al final hagamos como un ejercicio, ¿verdad? De mental, ¿verdad? De imaginarnos, imagínense cómo fue cuando nació C, qué sintieron la gente cuando nació Java, por ejemplo, cuando vino SQL, cuando nació PHP y vino a revolucionar la web, ¿verdad? Siempre hago chistes de PHP, pero pues es que al final pues, no es bueno para transaccionalidad, pero o sea, él revolucionó la web. Imagínense cómo es eso de cuando nació COBOL, los primeros y cosas así, ¿verdad? Y ustedes van a contar cuando empezó a usarse Python para una red neuronal e inteligencia artificial. No lo sé, tal vez 30 años después, cuando pues ya todos seamos más grandes, tengamos 70 años y ya nos hayamos posiblemente retirado del mundo del software y nos estemos dedicando a otras actividades más sencillas, pues estemos platicando de decir, bueno, yo viví cuando se hacían redes neuronales en Python, ¿te imaginas? Redes neuronales en Python, a la gran, eso fue hace mucho tiempo. Y ahorita Python ya ni se usa, tal vez van a decir, Python ya desapareció, ya se murió, no se sabe. Pero es lo mismo, ¿verdad? En su momento, lo que para nosotros puede ser ya tal vez obsoleto, para ellos en su momento fue lo mejor, ¿verdad? Eh, una vez escuché una charla del primer egresado de sistemas acá que salió en el 70 y algo por ahí. Yo me imagino él
Él tuvo que haber programado en ensamblador, en COBOL, en Fortran, ¿verdad? Y él tal vez, este primer egresado de sistemas, mira para atrás y dice, ¿cómo ha evolucionado todo, verdad? Yo aprendí a programar, tal vez él ya ni sabe programar en lo que actualmente está en tendencia y en la actualidad, pero dice, bueno, yo aprendí en esto, ¿verdad? Y eso fue mi tecnología y pude venir y desarrollarme en esa tecnología, ¿verdad? Pero con todo el avance de todos estos temas, pues al final hay un actor que muchas veces no lo vemos y solo vemos nosotros las finalidades y todo, y ese actor es el compilador, ¿verdad? Compilador slash intérprete o más que todo procesadores de lenguaje. Todos estos lenguajes, les aseguro que todos los que hemos visto, les aseguro que revisan errores léxicos. Todos estos les aseguro que revisan errores sintácticos. Todos estos revisan errores semánticos. Todos. Aquí no, aquí no existe un lenguaje en el cual, es que, no sé, este carácter no pertenece al lenguaje, pero lo omite, no hay problema, ese ejecuta, lo omite, no, todos revisan esos errores, ¿verdad? Todos implementan sus propias reglas semánticas porque pues el análisis semántico es propio de cada lenguaje, ¿verdad? Implementan sus propios errores semánticos tal vez para uno no es error semántico, para otro sí es error semántico y así sucesivamente, ¿verdad? Pero el gran autor o el gran jugador acá, el MVP de todo esto, esta evolución es el compilador, ¿verdad? Y pues bueno, eso vamos a ver a detalle en estos cursos, ¿verdad? Vamos a ver el compilador. Ahí dice que utilizaron Fortran. No sé por qué utilizan esos lenguajes. Hubieran utilizado C. C es muy bueno para aprender. Creo que uno siempre en su navaja suiza tiene que tener habilidades para programar en C, ¿verdad? Bien, entonces, al final, como reflexión, pues, les quería comentar que, como resumen, los compiladores siempre van a seguir evolucionando, siempre. Siempre van a seguir evolucionando. Siempre se van a generar nuevos compiladores, siempre, ¿verdad? No va a existir la época de la computación en la cual no va a existir un lenguaje. Sí existe. Y la siguiente semana, el siguiente día de clases, vamos a platicar un poco de dónde se aplican los compiladores, qué están haciendo las personas actualmente. Hay nuevas técnicas de compilación. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que el método del árbol sigue vigente? Pues vamos a platicar de eso en la siguiente día de clases. Vamos a platicar de las aplicaciones, a qué se dedica, cuánto gana una persona que se dedica a hacer compiladores, dónde trabajan y sucesivamente. ¿Verdad? Vamos a platicar de ello y vamos a dar ya nuestra introducción a nuestra primera fase, que es el análisis léxico. Entonces, hasta acá, no sé si alguien tiene alguna duda en general con respecto a lo que platicamos. Les voy a pasar el enlace de esta línea del tiempo para que lo miren ahí ustedes. Bien, dudas, preguntas, comentarios. Con ganas de hacer su propio lenguaje de programación y llamarlo, y existe sería lenguaje E. Ay, cierto, ¿verdad? Bueno, no sé. El aniversario de la universidad es el 31. No sé si va a haber corrimiento, la verdad, no sé. Yo les voy a estar notificando por medio de, de universidad virtual. Creería yo que no haya sueto, porque es el 31. Pero igual les confirmo. El día el día del ingeniero. Ya ni me acordaba que soy ingeniero. Eso sí es cierto. Bueno, entonces igual les voy a confirmar cómo está ese tema. Bueno, entonces,
aquí lo dejamos. Nos vemos el siguiente día de clases. ¿Cuándo es? No lo sé. No sé si es jueves, si no el siguiente martes. Pero lo que nos tocaría ver es dónde se aplican los compiladores, es cerrar todo el preámbulo de la introducción a la compilación y empezar de lleno con la pregunta fundamental, que es el análisis léxico. Quedamos así y nos vemos el siguiente día de clases. Nos vemos, ingeniero.